Bienvenidos y bienvenidas sean nueva vez a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Una nueva semana donde nos encontramos con todos nuestros televidentes que tienen la amabilidad de seguirnos aquí en nuestro país y en el extranjero, como siempre, con la única finalidad de continuar construyendo en nuestro país la cultura constitucional. Como siempre me acompaña mi compañero Félix Tena. Hola, Félix. Hola, Ada, espero que te vaya bien en esta semana. ¿Todo bien? Agradecidos como siempre de que ustedes en sus hogares nos acompañen en La Voz del Tribunal Constitucional. Desde este programa hemos asumido un compromiso de ir produciendo semana tras semana contenidos que nos acerquen más a esa propuesta del Estado Social y Democrático de Derecho, que podamos contribuir en el afianzamiento de la cultura constitucional en la República Dominicana. Y sabemos que ese compromiso ha estado dando sus frutos porque ustedes nos esperan y juntos seguimos dando un paso más adelante en ese proyecto nacional que la Constitución anuncia. Así es, y como siempre un contenido diferente y sobre todo informativo para todos nuestros televidentes. ¿Qué tenemos en el programa del día de hoy, Félix? Bueno, esta semana tenemos, igual que la semana pasada, una ligera variación, pues en vez de una entrevista vamos a iniciar en ese contenido central, ¿verdad?, con una conferencia al magistrado presidente. Vamos a pasar la segunda parte de la conferencia presentada por el presidente del tribunal en el espacio del 30 aniversario de la FINJUS a propósito de la elección de los nuevos legisladores, donde se abordó el rol del Congreso Nacional para el desarrollo democrático del país. Y como siempre, en nuestro reportaje de la semana vamos a abordar la restauración de la República a propósito de conmemorarse este 16 de agosto, 157 años. Así es, además de nuestros acostumbrados segmentos, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Noticias TC. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, participó en el acto inaugural del segundo encuentro iberoamericano sobre la Agenda 2030 del Poder Judicial, en el que el Poder Judicial brasileño e invitados especiales de Iberoamérica analizaron la importancia de la Agenda 2030 para la administración de justicia en la región. Al dirigirse a los participantes en el evento virtual, el doctor Rey Guevara destacó la importancia que tiene para los ciudadanos tener acceso a la justicia. El acceso a la justicia es fundamental para las ciudadanas y los ciudadanos. Pensar en esta Agenda 2030 sirve de referencia para adaptarnos a las necesidades de nuestros pueblos. Rey Guevara resaltó que Brasil y su Corte Suprema han recibido importantes delegaciones de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales y ha realizado encuentros para intercambiar sobre el futuro. A la vez les deseó el mayor de los éxitos en este evento en pos del fortalecimiento de la justicia. La Escuela Nacional de la Judicatura puso en circulación la obra Interpretación Constitucional, escrita por los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Domingo Antonio Gil, jueces del Tribunal Constitucional, y el magistrado Domingo Vázquez Correa, expresidente de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago. La obra, publicada en ocasión del 22º aniversario de la escuela y en conmemoración del primer centenario de la creación del Tribunal Constitucional de Austria, fue presentada en formato digital y será difundida gratuitamente como un aporte de esta institución para el enriquecimiento académico de jueces, servidores judiciales y la comunidad jurídica. El magistrado Hermógenes Acosta de los Santos agradeció al director de la escuela por esta importante iniciativa e hizo algunas precisiones sobre el tema que trató en la obra. Es importante porque una materia como la interpretación constitucional es quizá donde el método comparativo tiene mucho mayor importancia. También los autores coinciden en la utilidad del método tópico, que es un método viejísimo, viene desde Sócrates y que tuvo su origen en el derecho civil, pero que tiene también
relevancia en la interpretación constitucional. De su lado, el magistrado Domingo Gil dijo que es un placer tener la oportunidad de escribir sobre la que considera una de las materias más apasionantes del derecho. El derecho se justifica a partir de la construcción de la norma sobre los intereses de la comunidad, intereses religiosos, económicos, sociales, culturales, que son los límites que yo creo de la norma, porque conforman los límites de la labor del legislador. La ley es solamente útil y necesaria si ella es útil y necesaria para la comunidad. Durante el evento, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, ofreció unas breves palabras en la conclusión, expresando sus felicitaciones y aprecio a la Escuela Nacional de la Judicatura y a los autores del libro. Ha sido verdaderamente una tarde placentera, donde hemos aprendido mucho, donde hemos refrescado, donde hemos tenido una verdadera cátedra sobre interpretación. Y yo creo que todo eso redunda en beneficio del pensamiento jurídico constitucional. Sobre todo en el entendido de que en la República Dominicana todos los jueces son constitucionales. Lo del Poder Judicial con el ejercicio del control difuso y con el Tribunal Constitucional que tiene el control concentrado. La obra Interpretación Constitucional puede ser descargada en la página web de la Escuela Nacional de la Judicatura, www.enj.org. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Artículo de la Constitución. Artículo 218. Crecimiento sostenible. La iniciativa privada es libre. El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante la utilización racional de los recursos disponibles, la conformación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico. Seguimos en la voz del Tribunal Constitucional. Hay hechos históricos que marcan gráficamente el destino de un pueblo y que se compenetran de manera fundamental con la historia de la nación. La independencia nacional y, en el caso de los dominicanos, también la restauración de la República. Y en el reportaje de la semana, precisamente, vamos a abordar la restauración, ese momento fundamental de vuelta a la institucionalidad de la independencia nacional que había sido eclipsada en 1861. Con la independencia nacional, los dominicanos dimos el paso al frente de volvernos una nación independiente. Con la restauración, renovamos ese compromiso de ser una nación libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera. Y en la voz del Tribunal Constitucional, queremos conmemorar que este fin de semana estamos celebrando precisamente la restauración de la República con este reportaje. El 10 de julio de 1865, con la salida de los españoles, finalizó la anexión del país, lo que constituye el triunfo de la Guerra de la Restauración y se da inicio al periodo denominado la Segunda República, bajo el mando del general José Antonio Pimentel.
El proceso de salida de los españoles terminó en 15 días, en diferentes embarcaciones que tenían como destino a Cuba, Puerto Rico y España, con la que el país restauró su soberanía en todo el territorio nacional. La Guerra Restauradora se había iniciado oficialmente con el Grito de Capotillo, lugar ubicado en un cerro situado en la frontera norte, en donde un grupo de revolucionarios integrados por Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel, acompañados por otros 11, izaron la bandera dominicana abriendo la brecha para restablecer la soberanía nacional. Las acciones militares en favor de la restauración se propagaron rápidamente por todo el Cibao, y en poco tiempo los patriotas habrían controlado toda la línea noroeste. El general Gaspar Polanco, el oficial de más alto rango, fue proclamado comandante en jefe de las fuerzas restauradoras. Una de las grandes batallas en la Guerra Restauradora fue el ataque y toma de la ciudad de Santiago de los Caballeros, lo que determinó que, para principios de septiembre, los españoles solo contaban en la región del Cibao con el control de Puerto Plata y hasta allí fueron perseguidos. El 14 de septiembre de 1864 se instaló en Santiago el primer gobierno restaurador, presidido por José Antonio Salcedo, quien fue derrocado poco tiempo después por sus supuestos errores políticos, siendo sustituido por Gaspar Polanco. La anexión de la República Dominicana a España fue proclamada por Pedro Santana en un acto en la plaza de la Catedral de Santo Domingo el día 18 de marzo de 1861. El gobierno anexionista reprimió a los patriotas sorprendidos en planes para restaurar la soberanía nacional. Es así como el día 4 de julio de 1861 fue fusilado en San Juan el prócer Francisco del Rosario Sánchez y un grupo de sus compañeros que habían entrado por Haití para combatir al régimen de facto. Las autoridades españolas cometían todo tipo de atropello contra la población en general, incluyendo la aplicación de una política conocida como bagajes, que requería de los ciudadanos entregar sus animales de trabajo a los españoles sin garantía de indemnización. Los agricultores que resultaron mayormente afectados por esta acción fueron los de la región del Cibao, quienes dependían de sus animales para desarrollar sus labores. Las autoridades españolas presentían un estallido en la colonia y que iniciaría en el Cibao, según los informes, era la región más inclinada a un lanzamiento en contra de la dominación española. Sin embargo, contrario a ello, donde se escenificó la primera muestra de repudio a la anexión fue en el sur. Neiva, para ser exactos, fue la primera ciudad en lanzarse a la lucha. Para ese entonces, era parte de la provincia de Azua. Una vez estalla la rebelión en el sur, las comunidades del Cibao comenzaron a unirse a la guerra y el 13 de septiembre, un ejército de 6.000 dominicanos se atrincheró en la fortaleza San Luis en Santiago. Los rebeldes instalaron un nuevo gobierno el 14 de septiembre encabezado por José Antonio Salcedo, mejor conocido como Pepillo, quien de inmediato calificó a Santana como un traidor, por haber hecho causa común con los españoles. Salcedo intentó pedir ayuda a Estados Unidos, pero fue rechazado. Sin embargo, el balance para los españoles resultó muy costoso, pues en el transcurso de la guerra perdieron muchos millones de pesos y sufrieron más de 10.000 bajas, parte por la guerra y parte por la fiebre amarilla que afectó a sus soldados. De su lado, Santana, que había sido venerado como un excelente estratega militar, se vio incapaz de romper la resistencia y en marzo de 1864 desobedeció deliberadamente las órdenes de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo, lo que le hizo caer en desgracia con la corona española. Es así como las autoridades españolas lo reprenden y lo relevan de su cargo, en una medida aplicada por el gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santana a Cuba para hacer frente a una corte marcial, pero este murió repentinamente antes de ser procesado. De la Gándara trató de negociar un alto al fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones, Salcedo fue derrocado y fusilado por un grupo de descontentos, encabezado por Gaspar Polanco. A la facción de Polanco le preocupaba la posibilidad de que Salcedo tuviera la intención de retornar al poder a Buenaventura Báez, a quien odiaban tanto como a los españoles, quien en un primer momento se opuso a la anexión y luego claudicó en favor de España, que a cambio le otorgó el grado honorario de mariscal de campo. Finalmente, el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión y 4 meses después, el 15 de julio, las tropas españolas abandonaron nuestro territorio.
Aunque la guerra de la restauración dejó la economía destruida, ese proceso trajo un alto nivel de orgullo nacional a los dominicanos y mostró a cubanos y puertorriqueños que España podía ser derrotada. Como reconocimiento a los hombres que lucharon por el retorno de la soberanía, Santiago muestra con orgullo su entrada, llegando desde la capital el monumento a los héroes de la restauración, mientras en todo el país en agosto conmemoramos el mes de la restauración. Digamos como Emilio Prudón, autor de las letras del himno nacional. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy en más, que Quisqueya será destruida, pero Cierva de nuevo jamás. El reportaje. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Adquiera la obra La vinculatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico dominicano, autoría de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional, disponible en Amazon Kindle. Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado a la segunda parte de la conferencia titulada El Congreso Nacional, su rol para garantizar la estabilidad democrática y el desarrollo nacional, a cargo del magistrado presidente de este Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, quien tuvo a su cargo esta conferencia en el acto inaugural. Esta actividad se llevó a cabo durante el encuentro realizado a legisladores recién electos 2020, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Veámosla. Estado de Derecho. Para el profesor Jean Rivero, el Estado de Derecho se caracteriza por el sometimiento de la administración a la ley y el reconocimiento de los derechos subjetivos de los particulares. Su desarrollo tuvo particular impulso con la doctrina alemana, surgiendo así la cláusula del Estado de Derecho. En opinión de Delgado, Iribarren y Moret Milás, cito, de dicha cláusula se desprenden principios como el de sometimiento a la legalidad de la administración pública, respeto a la división de los poderes del Estado, supremacía de la ley frente a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, reserva de ley en determinadas materias, protección de los ciudadanos mediante tribunales independientes, así como la responsabilidad del Estado por los actos ilícitos. En el caso nuestro, la supremacía constitucional, soporte de la Constitución normativa, se consagra en el artículo 6 constitucional, al proclamar: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del orden jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Para los juristas españoles, cuyas opiniones comentamos, la consagración del Estado de Derecho repercute en la actuación del Poder Legislativo dominicano por las siguientes razones. 1. El Poder Legislativo está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Aun cuando es la genuina representación del pueblo dominicano, como declara el artículo 2 de la Constitución, se trata de un poder constituido que debe respetar la obra realizada por el poder constituyente, esto es, la Constitución. No cabe, en consecuencia, hablar de soberanía parlamentaria, de soberanía
del Congreso, sino que la actuación parlamentaria o congresual está sometida a los límites impuestos por la Constitución y debe respetar y desarrollar los principios y valores consagrados en ella. Segundo, la rigidez constitucional del texto 2010 implica que para su reforma deban seguirse los trámites previstos en el citado texto recogidos en su título 14. Tercero, las posibles vulneraciones de la Constitución por el Poder Legislativo están sujetas a un control jurisdiccional mediante el Tribunal Constitucional previsto en el título 7, a quien corresponde garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y cuyas decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y los órganos del Estado. Constitución actual y fortalecimiento del Poder Legislativo. El 21 de octubre de 2008, en el primer coloquio Estado y Sociedad auspiciado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y la Cámara de Diputados, expresé, cito: como sabemos, el presidencialismo es una enfermedad del régimen presidencial. La causa de ese mal, y lo he afirmado en reiteradas ocasiones, reside fundamentalmente en la ausencia de una cultura política democrática, en el caudillismo, en los gobiernos autoritarios, en la prolongada falta de independencia funcional y orgánica de los poderes legislativo y judicial. Termino la cita. El constituyente de 2010 quiso fortalecer este poder del Estado y, en consecuencia, la Constitución de 2010 otorga al Poder Legislativo nuevas atribuciones para intervenir, fiscalizar y controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo. Podemos hablar entonces de verdaderos frenos y contrapesos entre los poderes del Estado para garantizar la estabilidad democrática y el desarrollo de nuestro país. Entre las actuaciones intervencionistas de fiscalización y control que tiene el Congreso respecto al Ejecutivo, debemos destacar: 1. Juicio político. Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Artículo 83.1. 2. Citar a los funcionarios públicos para edificar al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y los actos de la Administración. Artículo 93.2c. 3. La potestad de autorizar al presidente a declarar los estados de excepción. Artículo 93.1.e. 4. Nombrar comisiones permanentes y especiales a instancia de sus miembros para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público y rindan el informe correspondiente. En la práctica, estas comisiones serán una efectiva herramienta en la labor de control y fiscalización que realice el Congreso. Artículo 93.2c. 5. Es sabido que el control externo de la Administración le corresponde a la Cámara de Cuentas y en lo adelante su designación corresponde al Senado de la República de las ternas que le someta la Cámara de Diputados y no el Poder Ejecutivo como acontecía anteriormente. Artículo 80.1. 6. El derecho de supervisión de todas las políticas públicas que implementa el gobierno y sus instituciones descentralizadas. Ello reviste gran relevancia por su alcance general, lo que permitirá a los representados por los congresistas un conocimiento cabal de las actuaciones de la administración pública. Artículo 93.2f. 7.
la facultad de aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo. También los contratos que le sean sometidos de conformidad al artículo 93 y 128 constitucionales. 8. Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarles el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas, artículo 93, 2A. 9. A fin de vencer la inercia y la falta del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de su obligación de promulgar y hacer publicar las leyes, el constituyente incorporó al texto sustantivo la facultad para una de las cámaras de publicar las leyes para suplir la inacción del presidente de la República, artículo 101. 10. Corresponde al Senado elegir al defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, artículo 80.5. 11. Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyen, podrán invitar a ministros, viceministros, directores, demás funcionarios y funcionarias de la administración pública, así como cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas. Artículo 94 constitucional. El párrafo del referido artículo contiene sanción para el incumplimiento del mandato legislativo a cargo de los tribunales penales de la República, consistente en la pena aplicable en los casos de desacato a requerimiento de la Cámara correspondiente. 12. El Senado aprueba o desaprueba el envío al extranjero de tropas dominicanas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de la misión. 13. Derecho de interpelación. Posee la facultad de interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia. Corresponde a la Cámara apoderada, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes de la misma, a requerimiento de al menos 3 legisladores. Un examen minucioso de esta amplia gama de prerrogativas, en adición a las que son de ejercicio exclusivo e individual del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, demuestra que el régimen político dominicano, estructurado básicamente en la nueva Constitución, contiene todos los elementos formales para lograr el adecuado funcionamiento del régimen presidencial sin caer en el presidencialismo, con un reforzamiento de las prerrogativas del Congreso Nacional. El éxito de estas previsiones constitucionales dependerá del sentido de responsabilidad con que este poder del Estado asuma el papel que le corresponde en nuestras instituciones. Se puede señalar, a la luz de los desarrollos anteriores, que la Constitución actual tiene las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad democrática en beneficio de nuestro pueblo. Pero el Estado social requiere que el Congreso Nacional desempeñe un papel singular en el desarrollo nacional. Congreso Nacional y el Plan Plurianual. La Constitución de 2010 introdujo la obligación de diseñar una estrategia de desarrollo. Artículo 241, que debe ir acompañada de un plan nacional plurianual. Artículo 242, que garantice a largo plazo la inversión de los fondos públicos en aquellas áreas vertebrales para el desarrollo humano y económico de la nación dominicana. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de elaborarlo contando con el aval del Consejo Económico y Social
y someterlo al Congreso Nacional para su validación. En consecuencia, recae sobre las y los legisladores, sobre ustedes, la encomiable labor de vigilar, fiscalizar y controlar que a través del presupuesto general del Estado, el Poder Ejecutivo cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de la Estrategia de Desarrollo, su marco normativo, Ley 112, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el del Consejo Económico y Social, Ley 142-15. Esto se corresponde con los principios rectores del régimen económico constitucional, artículo 217, orientado hacia el desarrollo humano. El mismo se fundamenta, cito, en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social, territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad. Termino la cita. Consideramos que las características de ese régimen económico corresponden a las de una economía social de mercado, al aceptar el papel del mercado como gran asignador de recursos, pero no se acepta, como señalé anteriormente, la instauración de una sociedad de mercado donde las mujeres y los hombres tengan precio como mercancías. Eso no. La llamada Constitución Económica o parte económica de la Constitución confiere una gran relevancia a la planificación como herramienta para una racional elaboración de las políticas públicas. Habiéndose promulgado la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, conforme al mandato del artículo 241 de la Constitución, el nuevo Congreso, es decir, ustedes, tendrán la valiosa oportunidad de recibir del Poder Ejecutivo el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el periodo de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros para tomar conocimiento de los programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia. A partir del próximo 16 de agosto se inicia la segunda legislatura de este año, en que a su vez empezará el periodo del gobierno escogido libre y mayoritariamente por el pueblo dominicano el pasado 5 de julio. Ese será un instrumento que les servirá para promover y defender la realización de obras en sus provincias, al igual que en ocasión de la elaboración, discusión y aprobación del presupuesto general del Estado. Una vez más, la Constitución actual provee los mecanismos institucionales para que los legisladores puedan ser eficaces, eficientes y exitosos en su empeño para coadyuvar en el proceso de desarrollo del país. Ustedes deben utilizar su derecho a la iniciativa legislativa como una poderosa arma para contribuir a la erradicación de la pobreza y el desarrollo nacional descentralizado y equilibrado, que se repartan los frutos del crecimiento de manera social y de manera territorial. Quiero concluir señalando que el Congreso Nacional debe ser la principal escuela de democracia de la nación dominicana. La institución más admirada, garantía de estabilidad democrática, proyectando en su justa dimensión una vibrante presencia e influencia de los partidos políticos como instrumentos indispensables del Estado moderno, social y democrático de derecho, sin descuidar un permanente contacto con la ciudadanía. Naturalmente, la labor y la imagen del Congreso
dependen esencialmente de ustedes, de los congresistas. El Congreso Nacional debe ser el catalizador de la democracia constitucional a que aspira nuestro pueblo. Les exhorto a que en el desempeño de sus funciones privilegien su amor al pueblo, su amor a sus provincias y al estricto cumplimiento del deber. Estoy seguro de que aquellos de ustedes que han renovado su mandato, al igual que los escogidos por vez primera, experimentarán la misma emoción y orgullo que todos hemos sentido el 16 de agosto al instalarse un nuevo Congreso, formando parte de este. Este pueblo necesita que ustedes trabajen sin descansar, inspirados en la obra creadora de los adalides próceres fundadores de la República. Trabajar sin descansar por y para la patria, como Duarte, el Cristo de la libertad. El país, como se dice, tiene muchas leyes, pero todavía faltan decenas de leyes complementarias que manda la Constitución del 26 de enero de 2010 y otras no menos importantes para regir nuestra vida como sociedad que aspira a la prosperidad y a la felicidad. No legislen al vapor, no sacrifiquen la calidad por la cantidad, no abandonen su comunidad y ejerzan en plenitud de responsabilidad sus funciones de fiscalización y control, rindiendo cuentas a sus electores. La obligación de rendir cuentas no es solo para el Ejecutivo o para el Judicial, sino que ustedes, por mandato constitucional, también tienen que rendir cuentas. La satisfacción del deber cumplido recibirá entonces el supremo reconocimiento de un pueblo que en estos momentos se debate entre la esperanza del futuro y la incertidumbre de un presente que golpea la salud, la economía y la vida material y espiritual de su gente, pero que saldrá airoso, guiado por el lema sacrosanto: Dios, patria y libertad. Que Dios les guíe en su labor en favor del pueblo dominicano. Éxitos. Muchas gracias y buenos días. Amigos, continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. En el día de hoy tenemos el honor de presentarles a continuación un homenaje en vida que realizará este Tribunal Constitucional al maestro, al grande, Ramón Antonio Molina Pacheco, conocido también como Don Papa Molina, dentro de las actividades conmemorativas por el mes de la Constitución en el año 2017, y que precisamente dentro de estas actividades estuvo nuestro magno evento, la Gala por la Constitución. Allí, en manos de nuestros honorables magistrados, Don Papa Molina recibió un gran galardón, una placa de reconocimiento en honor a sus aportes y trayectoria en la música dominicana. Don Papa Molina también fue conocido como un orquestador de grandes merengues como Caña Brava y Por ahí María se va. Esta valiosa actividad se realizó en la celebración del bicentenario de nacimiento de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez. Así que sin más preámbulos, vamos a ver este hermoso trabajo que hemos preparado para todos ustedes en honor a nuestro grande Don Papa Molina. Que lo disfruten. Con su trompeta, causó la sensación que estimuló su rápido ascenso a la fama. San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael.
En 1942, entró como primera trompeta en la célebre Orquesta San José, que realizaba sus presentaciones radiales a través de La Voz del Yuna, y lo hizo en una época dentro de la música bailable en la tiranía de Trujillo. En el mundo artístico ya se hablaba de Papa Molina, un joven mocano que nació el 19 de diciembre de 1925 en la provincia de Espaillat. Su nombre era Ramón Antonio Molina Pacheco. En 1959, contrae matrimonio con Francia Josefina Miniño, una connotada folclorista, conocida en el arte como Josefina Miniño, maestra y bailarina profesional en ballet, en la que se inspiró para escribir algunas de sus canciones. Nunca te lo he dicho, pero estoy seguro de que tú comprendes que cuando te miro, mis ojos te dicen que estoy padeciendo solo por tu amor. Nunca te lo he dicho, que todas las noches sueño que eres mía y que dulcemente me dices te quiero y que nunca, nunca tú me olvidarás. No puedo explicarme cómo he resistido callar tanto tiempo. Guardar en silencio esta pasión loca que siento por ti. Nunca te lo he dicho, pero estoy seguro de que tú comprendes que cuando te miro, mis ojos te dicen que estoy padeciendo solo por tu amor. Juntos procrearon al maestro José Antonio Molina Miniño, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, y a Evangelina Molina, primera médica ginecobstetra infanto-juvenil de República Dominicana. Por los éxitos alcanzados, el Tribunal Constitucional, durante la cuarta versión de la Gala por la Constitución, reconoció el legado de los insignes artistas dominicanos don Ramón Papa Molina y doña Josefina Miniño, a quienes entregó placas por sus aportes al arte nacional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoce a Ramón Antonio Papa Molina Pacheco por la extraordinaria calidad de su obra musical como instrumentista, arreglista, compositor y director orquestal, llenando de auténticas e intensas emociones una época y de prestigio nacional e internacional a la música dominicana, así como por su trayectoria vital, caracterizada por la buena ciudadanía y por un acendrado amor a la dominicanidad, todo lo cual lo hace merecedor del cariño, de la admiración y del agradecimiento imperecedero de la nación dominicana. Enhorabuena. Entrega esta placa de reconocimiento el honorable magistrado, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, al maestro Papa Molina. Celebrar la vida y la obra de mis padres esta noche es para mí celebrar el espíritu y la esencia del más hermoso matrimonio entre la música y la danza. Para agradecer en nombre de ellos este gesto tan notable y generoso que ha tenido este honorable tribunal con mis padres, tengo que hacerlo necesariamente desde la humildad y la grandeza que le ha caracterizado siempre sus vidas y su legado artístico.
Como músico he tenido el inmenso privilegio de estudiar y convivir toda mi vida profesional con las obras de los grandes maestros de la música sinfónica universal, desde Bach hasta Bartók. Sin embargo, no ha habido ni habrá nunca otro músico más importante en mi vida que Papa Molina. En el evento, parte de las actividades del mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional organizó una producción de los principales éxitos de Molina. No pienses más, ven a calmar mi eterno padecer. Sin tu querer, todo es tristeza y soledad. Papa Molina ha sido compositor de populares piezas dentro de la música popular, como es el caso del bolero Evocación, interpretado por la orquesta de Villo Fromita. Cuando suelo evocar con marcada inquietud tu boca sin igual que me roba la vida, no hago más que anhelar la historia de tus besos y entregarte mi corazón. Quiero tenerte así, a mi lado por siempre, siendo dueño de ti y amarte locamente y poder al fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor. Entre sus boleros más populares se puede citar Nunca te lo he dicho, interpretado por Lope Balaguer, y Cuándo volveré a verte, inmortalizado en voz de Elenita Santos con Rafael Colón y la orquesta de Johnny Ventura. Cuando volveré a besarte, a tenerte de nuevo junto a mí y decirte tantas cosas lindas que mi alma he guardado para ti. Cuando volverán de nuevo los momentos felices que pasé, con tus tiernas caricias, con tus besos, esos besos que jamás olvidaré. En 1990, compuso la obra sinfónica Tres imágenes folclóricas, estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional e incorporada a su repertorio. Con 94 años, fallece Papa Molina tras una dura batalla contra un cáncer, dejando en su legado inspiración e innumerables aportes al arte y folclor nacional. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Los símbolos patrios nos permiten identificarnos, compenetrarnos, hacernos partícipes de una identidad colectiva. En la efeméride constitucional de la semana vamos a abordar el himno nacional. Veámoslo. El himno nacional de la República Dominicana fue concebido por el maestro José Reyes, quien hizo la correspondiente composición musical y solicitó la letra al también maestro, abogado y poeta Emilio Prudón, el cual se estrenó el 17 de agosto de 1883, al cumplirse el 20 aniversario de la Guerra Restauradora de la Independencia Dominicana.
La velada en que por primera vez se cantó y tocó el himno tuvo lugar en la Logia Esperanza número 9, en su local antiguo de la calle Mercedes número 4. El maestro José Reyes fue venerable de dicha logia. El himno nacional dominicano sobrevivió a varios intentos dirigidos a cambiarlo o desnaturalizarlo, hasta que al fin logró constitucionalizarse en el año 1966, cuando fue incluido como parte del texto sustantivo proclamado ese año. Entre las amenazas que se produjeron contra este símbolo sonoro de la patria, figuró la propuesta de alabarderos del presidente Trujillo, que pretendieron dedicar una estrofa para resaltar la obra de gobierno y desagraviarlo con motivo de un atentado que se había producido en su contra por parte de jóvenes de la ciudad de Santiago. El himno fue aprobado por el Congreso Nacional en 1897. La decisión fue remitida al Poder Ejecutivo y se mantuvo en un limbo hasta el año 1934, momento en que se promulgó, originándose la Ley número 700, mediante la cual se oficializó la pieza patriótica 37 años después como himno nacional. Un oficial del cuerpo del ejército francés del Rin llamado Roche de Lisle compuso en 1792 la Marseillaise, bautizada así porque los primeros que le dieron a conocer en París fueron los Marseillaise. 90 años después, un dominicano amante de la música se inspira en el canto patriótico francés, reconocido como fuente inspiradora de muchos otros himnos. La revista Clio señala: el himno coral de José Reyes surgió de su espíritu en pleno estío del año 1882, cuando tocaba a su fin el primero de los bienios constitucionales de la presidencia de Monseñor Meriño. La música precedió a la letra. La letra en octavas apareció más tarde. En la primavera de 1883, un domingo de Ramos, un grupo de jóvenes intelectuales se hallaba reunido, como solían hacerlo, en la casa número 7 de la antigua calle del Arquillo, llamada entonces de Santo Tomás, en honor y memoria del venerable pastor de almas que fue el arzobispo don Tomás de Porte e Infante, cuando llegó José Reyes a solicitar a los poetas unas estrofas para un himno. Se dirigía a José Dubó, César Nicolás Pinson, Emilio Prudhomme y Federico Enríquez y Carvajal. 2 números del programa anunciaban sendos himnos de los profesores Reyes y Arredondo. Una crónica de la revista científica, refiriéndose a ellos, se expresaba: hubo 2 himnos a toda orquesta cantados por varios caballeros, uno del profesor José Reyes, letra de Emilio Prudhomme, otro del profesor José Arredondo, letra de la poetisa Josefa Antonia Perdomo. Ambos gustaron, pero singularmente prevaleció el del maestro Reyes por su aire popular. Esa orquesta, la que esa noche estrenó el himno, estuvo integrada de la manera siguiente: violines, José Pantaleón Soler y Mariano Arredondo; violonchelo, José Reyes; contrabajo, Mulet; bombardino, Manuel Martínez; clarinete, Juan Francisco Pereira y Alfredo Máximo Soler, entre otros. Esos fueron los músicos que ejecutaron por primera vez el himno de Reyes, el mismo que luego fuera convertido en himno nacional. Se afirma que en la exposición de Milán, Italia, de 1909, se ejecutaron varios himnos y se ventiló que, habiendo obtenido la Marsella el primer lugar, que el himno dominicano era el segundo entre los interpretados. En una oportunidad, refiere el escritor Ravelo, Alfonso XIII, rey de España, al escuchar nuestro canto patrio, exclamó: valiente himno, ese es el himno de un gran pueblo, el himno de Reyes y Prudhomme. Los dominicanos debemos rendir honor al himno nacional, interpretando sus 12 estrofas en cada ocasión solemne en que se imponga su entonación. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que la próxima semana nos reencontremos y que juntos continuemos trazando el camino de la Constitución. Sin embargo, no quisiera despedir este programa sin 2 pequeños señalamientos. El primero
reconocer que la República Dominicana este fin de semana se produce un cambio en la administración de gobierno, en el Poder Ejecutivo, después de las elecciones que vivimos irresponsablemente la mayoría de los dominicanos ejercimos nuestro derecho al voto. Pues a partir de la próxima semana vamos a tener ya un nuevo gobierno instalado. Y de otro lado, recordarles que todavía estamos bajo los efectos graves del coronavirus. Tenemos que seguir cuidándonos, seguir manteniendo las reglas de distanciamiento social, las medidas de seguridad, de protección de la salud en los distintos espacios en los que nos desenvolvamos. Pues es un compromiso personal, familiar y social ponerle freno a la expansión del COVID-19. Así es, Félix, sobre todo que nos mantengamos informados a través de los canales oficiales de difusión, mantengamos las reglas de distanciamiento y sobre todo que si no es necesario salir a las calles, que nos mantengamos en casa sobre todo. Y bueno, invitarles a todos ustedes a que pueden ver este programa y los demás de La Voz del Tribunal Constitucional a través de nuestros canales oficiales. Nosotros estamos en YouTube, así como también en las plataformas digitales Twitter, Instagram, Facebook y nuestra página web www.tc.gov.do. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.